sea mucho mejor para todos. En este caso, lo que vamos a ver es una reparación de un PLC de un Siemens, una reparación que, bueno, ya está un poco avanzada. No tenía decidido hacer un video porque tenía, bueno, algunos problemas con las cámaras y como se solucionó solo, dije, bueno, vamos a ver si podemos hacer el video porque hay unas cosas bastante comunes en los PLC, sobre todo en los Siemens, en los Lobo, en este caso es un 24 RCO, que normalmente cuando los conectan, en este caso a AC de 24 volt, los conectan con el cable alimentado. Al conectarlo con el cable alimentado, ese chisporroteo que se produce en el contacto hace, en el efecto de la carga y descarga del capacitor de entrada, hace que se afecte un circuito integrado, un step down. En este caso baja la tensión a 12 volt y que lo pongan corto. Eso es muy común, inclusive aunque el PLC sea nuevo, recién sacado de la caja, si cuando lo conectás con 24 volt energizado el cable, ese momento que lo estás conectando, ese falso contacto que se produce suele afectar esa fuente. Una cosa para tener en cuenta, fíjense que estos PLC dicen DC a C, o sea, pueden alimentarse con 24 volt de continua. Y la mayoría dice, bueno, sí, está bien, lo ponemos en alterna, qué sé yo. Cuando la aplicación es en domótica y hay muchos metros o hay una distancia muy larga en lo que se hace a la alimentación de los 24 volt, es conveniente que esa alimentación de 24 volt sea transformada a una tensión continua estabilizada. O sea, resumiendo, que para este caso se puede afectar por dos cosas. Si se alimenta directamente con alterna, por una elevación de tensión, se puede afectar directamente a la subfuente, o al momento de conectar con el cable alimentado, el chisporroteo o ese falso contacto que hay en los primeros momentos hasta que uno ajusta el contacto, puede producir el defecto de afectar esa subfuente. Es algo muy común que en estos PLC, los antiguos como es este, inclusive en algunos modernos sigue pasando. La falla principal es que esa subfuente se afecta. En este caso es una reparación que ya está avanzada y les voy a mostrar en unas fotos porque cuando me lo dieron, evidentemente lo habían estado tratando de reparar, me dijeron que no se podía o que lo tenían que cambiar. Sí, bueno, es viejito. Como van a ver que estuvieron hurgueteando en un diodo que hay a la entrada y en el puente de diodos como buscando la causa de por qué no funcionara. Vamos a ver así después rápidamente cómo verificar un puente de diodos sin necesidad de desoldarlo. Cuanto más manoseemos la placa es peor. O sea, tratemos de hacer un análisis midiendo y cuando metamos el soldador sea para algo concreto o que nos tenga no con una duda, sino que, bueno, eficientemente acá hay un cortocircuito, acá el puente de diodos está afectado. En sí no había ningún problema. Ahora vamos a ver con algunas mediciones simples que voy a explicar cómo saber si un puente de diodos está bien, si tenemos un corto a la salida del puente de diodos. Pero un detalle, a simple vista, mirando este PLC, yo me encontré con lo siguiente, que aparentemente la gente que lo vio anteriormente, veamos lo que es el circuito integrado de step down, que es el que reduce esta tensión de 24 volt
en caso de alterna rectificada, 24 de continua, es modificada a 12 volt de trabajo. Vemos que hay un fogonazo justo en la pata 7, que es lo que vendría a ser entre la masa y a la alimentación, la pata 8 del integrado. Ahí, así a simple vista, es lo que yo vi en la reparación. Entonces, lo que hice fue, en un principio, es en prolijar las soldaduras donde estuvieron buscando algún corto o algún problema, hacer las mediciones de rigor en lo que es en la entrada del puente de diodos, la salida del puente de diodos, ver si no hay corto, retirar el integrado, verificar si a la salida no tenía corto. Medido con multímetro, no tenía corto, le inyecté una tensión de unos 5 volt por 100 mA para probar si tenía un corto a la salida, y no lo tenía. Por eso es que me decidí a cambiar el integrado, que es lo que vamos a hacer después. Ahora vamos a hacer lo que es la medición de rigor. Sería, o sea, medir el puente de diodos, medir la entrada, medir la salida si tenemos un corto, medir la salida del step down si tenemos un corto. Lo primero que tenemos que considerar es que yo, por lo menos como yo trabajo, cuando busco cortocircuitos, utilizo el multímetro por diodos. ¿Por qué utilizo la escala del multímetro en diodos? Inclusive suelo medir en inversa cuando estamos del lado de lo que es continua, no lo que es la entrada del puente de diodos. Pero la salida del puente de diodos, que es continua, mido en inversa, porque de esa manera nosotros no estamos polarizando en directa a ningún semiconductor, y el valor de caída de tensión que vamos a tener en milivolt nos va a dar una referencia si tenemos un corto o un sobreconsumo. Mi criterio es que si es menos de 100 milivolt, puede haber un problema. Si es menos de 50 milivolt, obviamente estamos con un problema real, y obviamente si es menos, estamos con un cortocircuito presente. En este caso, bueno, le voy a mostrar cómo hago las mediciones de este módulo. Llego a la salida del step down y no tengo cortocircuito, lo que me dice, bueno, cámbialo y vemos qué pasa. Y vamos a ir a lo que es el puente de diodos que tenemos a la entrada de estos 24 volt. Tengo un multímetro que está arriba a la derecha en diodos. Piso sobre la salida del diodo polarizado en inversa. Esta es la pata negativa, esta es la salida positiva del puente de diodos. Y me da una caída de tensión de 582 milivolt. Yo dije que menos de 100 milivolt era dudoso, 500 estamos bien. Así como estamos, podemos comprobar el puente de diodos. Estamos midiendo por diodos, pisamos una pata de alterna y buscamos la posición de los diodos. Acá tengo un diodo. Acá tengo un diodo y acá tengo otro diodo, que como ven es la salida negativa y yo estoy poniendo el positivo. Si se fijan en el diagrama del puente de diodos, lo que me enfrenta a mí la punta del diodo, la salida negativa, es el ánodo, es el positivo. Por eso es que yo pongo el positivo acá, y acá tengo un diodo y acá tengo el otro. Si invierto las puntas, no tengo que tener nada. O sea, esta rama de diodos está bien. Vamos a la segunda punta. En este caso pongo el positivo en esta punta y voy a lo que es el positivo de la punta, pongo el negativo. Como ven en el diagrama, lo que está hacia el lado de la punta es el negativo. Acá tengo un diodo, acá tengo el otro. Perfecto. Lo probamos en inversa y no tengo ningún diodo en corto ni con fugas. O sea, esta parte, como vieron en la foto anterior, había sido toda manoseada. Lo que hice es recomponer las soldaduras y dejarlo todo como está, porque ahí no había ningún problema. Como se vio después, en donde acá va
el step down, que tenía un fogonazo, normalmente como se le dice, tapeteado, entre lo que era la masa y la alimentación. Esta es la masa y esta es la alimentación. Acá esta es la salida, el pin 1. Fíjense una cosa, en este impreso no está marcada la pata 1. Y el integrado en estas medidas van a ver que tampoco está, en algunos modelos de integrado tampoco está marcada la pata 1, en donde tenemos que guiarnos por el sentido de la serigrafía. Pero bueno, esta sería la salida del step down que va a esta bobina con este diodo y en un segundo diodo que ya no está acá porque estaba abierto, que yo lo retiré para cambiar, que lo vamos a hacer ahora. Si yo me posiciono acá a la salida positiva con el negativo, obviamente no voy a medir nada porque yo ya retiré el diodo que está en serie y no vamos a tener ningún valor. Así que me voy a posicionar después del diodo, que sería esta posición, y el negativo. Fíjense que en el negativo pongo el positivo del multímetro y en la salida positiva pongo el negativo del multímetro. Estoy polarizando en inversa el circuito para verificar si hay un corto. Este es el pin de masa. Me posiciono y tengo 674 milivolts. Es un valor fiable, no hay cortocircuitos en el lugar. Si fuera menos de 100 tendríamos que desconfiar. De repente, ojo, podemos tener, como dice arriba, 000 y eso es un cortocircuito franco. En este caso, 600 milivolts es valor, es aceptable, no tenemos cortocircuito. Así que lo que yo presumo que el inconveniente es solamente el integrado del step down. Cuando vean tipos de su fuente así, que no sea en este caso, no sé, es un PLC, pero puede ser otra cosa, y no sabe a qué tensión reducen a la salida, en este caso una manera de identificar cuál es la tensión de salida es que estos relés son de 12 volts. Estos relés son de 12 volts y la alimentación de la salida de este step down alimenta a través de transistores de comando estos relés de 12 volts. O sea que podemos suponer que la salida de esta step down es 12 volts. Así que de ahí para abajo podemos inyectar cualquier tensión con una corriente controlada de 100 mA. Si estamos buscando un cortocircuito y estamos buscando algo que levante temperatura, bueno, entonces ahí podemos empezar con 100 mA, le damos unos minutos, no calienta, le damos 200 mA, 300 mA. Normalmente antes de los 500 mA ya aparece, si es un condensador de desacople de fuente, enseguida levanta temperatura. Bueno, lo que vamos a hacer ahora entonces es reemplazar el integrado de step down, que ya lo retiré y he limpiado las soldaduras para poder soldarlo. Y ojo, cuando reemplacen uno de estos integrados de step down o step up, seguramente siempre va a haber un diodo en corto, ya sea el que está en paralelo con la bobina, que es este que está bien, o el que está en serie con la bobina. Algunos lo traen, algunos no. Este lo traía y este diodo estaba abierto, que ahora después se los voy a mostrar los dos componentes que estaban afectados. Este es el step down que saqué. Vemos acá el fogonazo. Esta es ground y este es VCC, es la alimentación del integrado. Vemos que tiene justo un fogonazo acá en ground. Y este es el diodo de salida que está abierto. El diodo que yo le voy a poner es un poco más grande que esto. No tengo este diodo justamente. Voy a ver si puedo soldarlo porque es bastante más grande, pero vamos a ver si lo podemos poner.
Así que bueno, estos son los dos componentes afectados. Este está a simple vista, o sea, con el uso de un microscopio lo pueden detectar. Y esto es haciendo las mediciones del circuito que rodea el step down. Casi siempre que se afecta esto va a afectar otra cosa. Este diodo estaba abierto. Y no tengo cortocircuito para la parte de la carga de este step down. Y está bien, inclusive le inyecté una tensión de, creo que llegué a los 5 volts por 200 miliamperes. El PLC levanta, se activa. Así que vamos directamente a reemplazar lo que es este integrado. Estos son los integrados, el 5970, el step down. La hoja de datos sería de esta, donde la vamos a necesitar porque vamos a ver que nos dice cuál es la pata de salida del step down, y como no tenemos marcado el integrado que saqué, fíjense que no está marcada la pata. Permítanme a ver si lo podemos poner ahora de vuelta. Acá no está marcada la pata 1 del integrado, pero si vemos el orden de la serigrafía, bueno, supuestamente la pata 1 es esta. Nos podemos guiar también porque me parece que antes no se vio, pero lo que les quería mostrar que tanto uno como otro integrado no tiene marcada cuál es la pata 1, ni este. Por el datasheet sí podemos saber que lo que correspondería a la pata 1 es la salida, y que viendo el conexionado donde tenemos que ponerlo, la pata 1 o la salida del integrado tiene que ser esta, que es la que va conectada a la bobina y al diodo en paralelo. O sea que este integrado, si consideramos que la pata 1 es, según el orden de la serigrafía, debería ir conectado de esta manera. Como ven así a simple vista, para soldar este integrado lo podemos hacer directamente con cautín o aire caliente, pero el problema es que tenemos esta bobina con un encapsulado plástico muy cerca del integrado. Ya sea con el aire caliente o con el cautín, que no lo manejemos adecuadamente, vamos a quemar esta bobina. Así que vamos a protegerla, y una vez que la tengamos protegida vamos a definir si la sueldo con el cautín o si la sueldo con aire caliente. Bueno, en este caso ya protegí lo que es la bobina. En otros videos ya lo he dicho, o sea, la cinta Capstone no me parece muy buena como para proteger áreas plásticas de soldaduras. ¿Por qué? Porque la cinta Capstone suele deformarse con el calor, y al deformarse permite que el aire caliente ingrese por abajo de la cinta o mueva algunos componentes. Normalmente suelo usar cinta de aluminio, que es la primera capa que pueden ver acá, y luego utilizo una cinta de teflón sobre la capa de aluminio para que el calor no afecte. Y tengan en cuenta que no es que en el caso de la cinta de aluminio sí, pero en el caso de la cinta de teflón no es que ir utilizando cinta, sino que una cinta que se utilizó una vez se puede utilizar 2 o 3 veces, por lo menos hasta que el pegamento nos lo permita. Por otro lado, para proteger el calor hay unos materiales que suelen venir ahora en las soldadoras nuevas, perdón. Yo hace poco compré una de soldadora Chihuahua y viene con un componente de este tipo de goma que es para ajustar o desajustar la punta del soldador. Es muy buen aislante del calor y muchas veces se puede poner simplemente así y nos ayuda muchísimo para soldar, y no andamos con los pegotes que tiene la cinta de aluminio o en este caso la cinta teflón. Bueno, esta cinta es muy viejita, no va a dejar residuo, pero la cinta de aluminio deja. En este caso vamos a usar un estaño en pasta, en el que yo estoy usando ahora es un Mechanic de 183 grados, viejito, porque claro que es viejito porque cuando envejece el estaño, una vez que lo abrimos, va perdiendo
la humedad natural por el flux que tiene y se nos hace un poco más complicado distribuirlo. Uno siempre pregunta, ¿qué cantidad de estaño en pasta hay que poner? Lo ideal es poner el equivalente a 1/4 del largo del pad, cosa que acá casi no lo estoy cumpliendo. Digamos que esto es la mitad del pad. Pero bueno, la idea es esa. Después es difícil, según los tamaños de los componentes que estemos manejando, si la podemos cumplir. Vamos a posicionar el integrado. Listo, vamos a dejar que enfríe la soldadura y repasamos con cautín. Sí, ahora sí repasamos con cautín. Esta área acá quedó un poco más de estaño de lo que convendría y en estrado también. Y ahora vamos a retirar todo lo que es la aislación térmica. Otro tip que me ha pasado es, seguramente ya lo han visto que en algunos equipos electrónicos los capacitores vienen pegados con un pegamento, normalmente silicona, pero en los más viejos nunca sabemos qué es. Me ha pasado que ese pegamento con el tiempo tiene continuidad. No tiene valores de resistencia bajos como de cortocircuito, pero sí lo suficiente como para afectar el circuito. Casi siempre esos pegamentos se ponen de un color marrón oscuro o casi negros. Pero es importante cuando vean esos pegamentos en los capacitores que están tocando componentes adyacentes y están de un marrón oscuro o negros, retírenlo, límpienlo o prueben si quieren con el multímetro por continuidad, con las puntas más o menos a un desplazamiento de 1 o 2 milímetros y van a ver que tienen continuidad. Lo suficiente como para que si es un circuito de desacoplo de una salida de switching o un desacoplo de un microprocesador, cause muchos problemas. Bueno, nos quedaría soldar el diodo que estaba en la salida, que como ven tampoco está marcado cuál es el cátodo y el ánodo, pero si vemos una de las fotos del principio, vamos a ver que el cátodo está, digamos, hacia la parte inferior. Igualmente, como es un diodo en serie y nosotros acá sobre la bobina, acá entra el positivo, sale el positivo por la bobina, acá tenemos que tener el ánodo para que poder tener el positivo acá. O sea, aunque no esté la serigrafía, viendo la configuración del circuito, podemos definir dónde va. Pero, insisto, en la placa no está marcado, cuidado, es algo típico de Siemens. No sé, en los nuevos viene marcado, pero esto que es uno de los viejitos no viene marcado. Vamos a limpiar, a medir y a probar.
Vamos a ver si nos enciende el LED de power. Acá tengo la placa de lógica. Que ahora me agarro el BAU que no sé cómo va. Sí, va así. En este caso nos tendría que encender este LED, que es el del power on del PLC. Bueno, ya tengo los 24 volt de continua puestos en el módulo y vamos a energizar. No tengo corto. Vamos a medir entonces la tensión de salida del step down, que tiene que ser alrededor de los 12 volt. ¿Dónde medir? A ver, si medimos justo. A ver. Si medimos justo sobre esta pata, vamos a tener justo la salida del switching, donde vamos a tener una frecuencia muy alta. Tendríamos que medir a la salida del diodo. Normalmente hay unos capacitores en esta zona. En este caso no hay ninguno, así que nos ponemos con el positivo a la salida del diodo, que es lo que alimenta todo el circuito de salida de relés. Nos ponemos en negativo, que en este caso es este. Tenemos una tensión de salida de 11,2. Quiere decir que esto estaría funcionando. Vamos a apagarlo. Vamos a poner la parte lógica, la placa lógica del... Ahí estaría la parte lógica instalada y tendría que encenderse el LED rojo de PLC listo. Y el LED se encendió. Ahí está el LED ahora en verde, el programa está corriendo. Quiere decir que este PLC está funcionando. Bien, así que me queda limpiarlo, terminarlo y es una reparación terminada. Así que bueno, recuerden el caso de los PLC de los viejos, lo que suele fallar es la subfuente. Bien, acá armamos al PLC con el gabinete. Lo vamos a energizar. Y se ve que tenemos la luz roja de que encendió. Tendría que estar arrancando el programa y en verde está arrancando el programa. No sé si se ven la luz en verde. Ahí está. Así que bueno, nos vemos en la próxima. Espero que les haya gustado y bueno, empezamos el 2026.